Cuando todos creían que ella era solo un ayudante, la criada negra yacía en el suelo, exhausta, con 5 recién nacidos dormidos sobre su pecho. Él entró, dispuesto a despedirla. Pero sin que lo supiera, ella era la única razón por la que aún estaban vivos. Lo llamaban Hudson Vale, magnate tecnológico, multimillonario, viudo solitario, el tipo de hombre que hablaba en números, no en sentimientos. Su propiedad, Fosbridge Manor, situada en lo alto de una colina en el norte del estado de Nueva York, era de cristal y acero, moderna, estéril y fría, como él. Lo tenía todo: un lago privado, un ascensor en el vestíbulo, una bodega más grande que la mayoría de las casas. Pero nunca había escuchado una canción de cuna. No fue hasta que llegaron 5 bebés. Hudson había enterrado a su esposa, Delilah, el mismo día en que nacieron los quintillizos. 5 chicas. Un milagro para los estándares médicos, una maldición para los emocionales. Desde entonces no los había vuelto a sostener ni una sola vez. Escribía cheques, contrataba niñeras, comprobaba los precios de las acciones, pero nunca los miraba a los ojos. «Yo proporciono», le dijo una vez fríamente a su asistente. «Eso es suficiente». No lo fue. Luego estaba Naomi Brooks. Ella era la que permanecía tranquila en el fondo. Una criada de Harlem de 32 años que mantenía la cabeza gacha y la voz más baja. Ella no fue a universidades de la Ivy League. No usaba zapatos de diseño, pero podía calmar a 5 bebés solo con los latidos de su corazón. Nadie se dio cuenta de Naomi en Fosbridge. No precisamente. Llegaba temprano, se iba tarde y había memorizado el llanto de cada bebé como si fuera una partitura. Ella nunca se quejó. No cuando una nueva niñera renunció a mitad del camino, ni cuando se acabaron los pañales, ni siquiera cuando 2 de los bebés tuvieron fiebre al mismo tiempo. Ella simplemente continuó hasta que su cuerpo se rindió. Esa mañana, Hudson había volado desde Tokio, un viaje de 19 horas. Estaba irritado, con jet lag y emocionalmente cerrado como siempre. Cuando entró en la casa, el silencio lo recibió. Ningún personal corrió a saludarlo, no hubo llantos, ningún sonido. Extraño. Se abrió paso por el pasillo de mármol, con el maletín todavía en la mano, y entonces los vio. Allí, bajo la enorme lámpara de cristal en el centro de la sala de estar, yacía Naomi, en el suelo, profundamente dormida, y sobre su pecho, 5 pequeñas niñas envueltas en rosa, cada una acurrucada en su cuerpo como si la hubieran conocido antes de nacer, el suave subir y bajar de su respiración, la mano de un bebé aferrada a su trenza, una de ellas babeando pacíficamente sobre su clavícula, otra con un pequeño puño apoyado contra la mejilla de Naomi, y todas en silencio. Ni un grito, ni una tos, ni un sonido. Hudson se quedó congelado. Durante mucho tiempo no dijo nada. Su cerebro le decía que se enojara, que eso era poco profesional, que la empleada doméstica estaba dormida en el trabajo, que 5 bebés acostados en el piso de madera era inaceptable. Pero su corazón, lo que quedaba de él, no se movió. Sintió que algo antiguo subía a su pecho, algo que olía a talco para bebés y sonaba como una risa que no había oído en un año. No sabía qué hacer con ello, así que no hizo nada. Él simplemente se quedó allí, mirando fijamente. Debería haber hablado, dicho algo, cualquier cosa. En cambio, Hudson simplemente se quedó allí, con la mirada fija en la escena, como si hubiera tropezado con la memoria de otra persona. La criada, Naomi, todavía dormía. 5 pequeñas hijas se acurrucaron sobre ella como si fuera el único pedazo de tierra en el que confiaban. Y en cierto modo lo era. Él avanzó lentamente. Sus 1000 zapatos golpeaban silenciosamente el suelo pulido. La lámpara de araña de arriba proyectaba una luz fragmentada sobre sus rostros. La de ella tranquila, la de ellos ingrávida. Hudson tragó saliva. Nunca los había visto así antes. No juntos, no en paz, no vivos de una manera que se siente humana. Tenían nombres para ellos, por supuesto. Nombres impresos en mantas con monogramas y documentos de fondos fiduciarios. Pero a mirarlos ahora, respiraciones suaves, narices pequeñas, dedos diminutos enredados en la camiseta de Naomi, se dio cuenta de que en realidad no sabía quién era quién. La conocían a ella, pero a él no. Una voz tranquila en el interior susurró:
¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera estado aquí? Los bebés se movieron mientras dormían. Naomi se movió levemente. Sus ojos se abrieron de golpe y luego se quedó paralizada. Su mirada se encontró con la de él. Primero confusión, luego pánico. Se incorporó demasiado rápido, levantando con cuidado a los bebés de su pecho y colocándolos con delicadeza sobre la suave manta que debía haber extendido hacía horas. Ella estaba avergonzada, apenada. «Lo siento mucho, señor Val», susurró, con la voz aún ronca por el sueño. «No fue mi intención. Solo intentaba calmarlos». La nueva niñera se fue a medianoche. No quería que despertaran a toda la casa. Hudson no respondió. Tenía la mandíbula tensa. Extendió la mano hacia el bebé más cercano y ajustó el envoltorio con cuidado. Sus dedos temblaron ligeramente. El cansancio se aferraba a ella como el sudor. «Me acosté solo un segundo», añadió, en un susurro apenas superior. «No quise quedarme dormido». Debería haberla despedido en ese momento. Eso era lo que había hecho antes. Fijar normas, imponer límites, mantener todo ordenado. Pero no había nada ordenado en lo que veía frente a él. En cambio, preguntó en voz baja, «¿Con qué frecuencia pasa esto?» Naomi parpadeó. «Señor, esto», dijo, señalando el nido de mantas. «Dormir aquí así». Bajó la mirada, con las mejillas ardiendo. Solo cuando no hay nadie más que pueda ayudar. Hudson no dijo nada. Su mirada se posó en la niña más pequeña, la que se parecía a Delilah. Algo se quebró silenciosamente, en su interior. Si sientes esto, aunque sea un poco, no pases de largo en silencio. Historias como estas son reales para alguien. Suscríbete, no para nosotros, sino para cada persona invisible que mantiene el mundo unido sin que nadie lo vea. Se sentó. Por primera vez desde el funeral, Hudson Vale se sentó en el suelo de su propia sala de estar. Colocó su maletín a su lado, se aflojó la corbata y miró fijamente a sus hijos. Naomi se quedó paralizada, observándolo atentamente. Extendió la mano hacia el bebé más cercano. Ella no lo detuvo. Los dedos de Hudson temblaron. Levemente al alzar a la bebé en brazos. Torpe, rígida, pero la bebé no lloró. Lo miró con sus ojos azules vidriosos. Él exhaló temblorosamente. «Esta es Aria», susurró Naomi, sonriendo su pesar. «Le gusta que la mantengan erguida. La ayuda a respirar». Hudson se ajustó, inseguro. El bebé solo tuvo un golpe. Ese fue el momento en que empezó. No en voz alta, no con un gran discurso, sino con un hombre que lo tenía todo, dándose cuenta finalmente de lo que casi perdió por no prestar atención. Noemi se quedó quieta, observándolo mientras sostenía a su hija. No lo dijo en voz alta, pero en ese momento ya no era la criada. Ella era el puente. A la mañana siguiente, era como si nada hubiera pasado. Naomi llegó y encontró la habitación del bebé impecable. Los bebés regresaron a sus cunas y había un extraño frío en el aire. Hudson no estaba a la vista. Ella parpadeó ante el silencio. Después de lo que pasó la noche anterior, la suavidad en sus ojos, la forma en que sostenía a Aria, la forma en que se sentaba en el suelo junto a ella, algo en su pecho había cambiado. No esperaba un desfile, pero sí tal vez un gesto, una palabra. En cambio, la casa estaba en un silencio helado. La nueva niñera había sido reemplazada nuevamente. Una desconocida con un uniforme impecable la recibió en el pasillo, llevando un portapapeles y refiriéndose a los bebés como sujetos AE. El estómago de Naomi se hundió. Ella no tenía ningún rango aquí, ninguna voz. Había cruzado una línea. ¿No? Bajó la guardia. Se permitió sentir que importaba en ese momento, pero ella era solo la sirvienta otra vez. Hudson observó todo desde la cámara de su oficina. La vio entrar, levantar a cada bebé con gracia y serenidad, susurrarles y sonreír levemente. Sin fanfarrias, sin público, solo preocupación. Sintió un nudo en la garganta. Él odiaba eso. No sabía qué hacer con sentimientos que no tenían hojas de cálculo adjuntas. «Señor», la voz de su asistente interrumpió el intercomunicador. «¿Le gustaría que hable con la agencia sobre el despido de la señora Brooks? Hemos recibido algunas quejas sobre su extralimitación en sus funciones». Hizo una pausa. «No», dijo Hudson. «Ella se queda». Un latido de silencio. «¿Debería informarle?» «No»,
Dijo de nuevo, más frío esta vez. Déjala trabajar. La próxima vez que se cruzaron, fue breve. Naomi salió de la habitación de los niños cargando una cesta de ropa sucia. Hudson entró con un biberón de fórmula importada. Sus miradas se cruzaron solo por un segundo. Él asintió. Ella asintió en respuesta. Nada más, ninguna palabra, solo un muro silencioso entre ellos. Más tarde esa noche, Naomi estaba sentada sola en el salón de personal, con la cabeza apoyada en su puño. Los gemelos tuvieron cólicos. No había comido desde el desayuno. La nueva niñera había renunciado nuevamente. Ya no sé qué hago aquí, susurró para sí misma. No me ven. Pero en el fondo ella sabía que así era. Al menos lo hizo por un momento, y eso la asustó más que ser invisible. En el ala oeste, Hudson pasó por alto un titular de noticias sobre su última adquisición. Su foto, segura, pulida, poderosa. Todo en su imperio seguía intacto, pero no podía dejar de pensar en la forma en que Arya se había acurrucado contra él como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Él había sentido los latidos de su corazón. Y aquella criada, a la que llamaba nadie, había sabido sostener 5 vidas frágiles con un cuerpo exhausto. No quería volver a sentir eso porque si lo hacía, tendría que admitir lo que se había perdido. En este punto, ¿qué cree se debería hacer? ¿Seguir su orgullo o seguir su corazón? Comenta a continuación lo que te gustaría que le dijera si tuviera el coraje. Esa noche, Naomi arropó a los bebés en sus cunas uno por uno. Buenas noches, mis niñas, susurró. Mamá Naomi sigue aquí. Y por ahora, eso tenía que ser suficiente. La tormenta azotó justo después de medianoche. Los vientos del norte del estado aullaban entre los árboles como animales salvajes. La lluvia golpeaba contra las ventanas. La luz titilaba y luego se fue por completo. Fosbridge Manor quedó a oscuras. Naomi dio un respingo cuando se apagaron las luces de la habitación infantil. El aparato de ruido blanco se apagó. Una bebé se movió, luego otra. En cuestión de segundos, un coro de llantos resonó por los pasillos. Se movió rápido, con la linterna ya en la mano. Las velas del botiquín de emergencia se encendieron una a una, proyectando un suave resplandor dorado sobre la habitación. Pero las bebés estaban inquietas, confundidas por la repentina oscuridad, su rutina destrozada. Y entonces Arya tosió, una tos aguda y aguda que dejó a Naomi paralizada. Se tocó la frente, ardiendo. Luego Tessa, luego Laia. En cuestión de minutos, 3 de las 5 bebés tenían fiebre, sudor, lloraban, desconsoladas. Las manos de Naomi temblaban. No, 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 ahora no. Buscó su teléfono. Muerto. El teléfono fijo también estaba fuera de servicio, y la finca estaba tan lejos que ni un susurro podía escapar de los árboles. No tuvo opción. Corrió. Hudson acababa de servirse un whisky con la linterna en su estudio cuando oyó pasos. Rápidos, urgentes, y luego llamaron. Abrió la puerta. Naomi estaba allí, empapada por la lluvia entre las alas, con el pelo húmedo y los ojos abiertos por el pánico. «Están enfermos», dijo. 3, con fiebre alta. Arya luchaba por respirar. Su corazón se detuvo. Se movieron al unísono. Después de eso, Naomi le mostró cómo preparar las compresas de solución salina de emergencia de botiquín. Hudson, extrañamente sereno, sostenía a Laia mientras Naomi mecía a Arya. Trabajaron en silencio, concentrados, asustados, unidos. Las velas parpadeaban al moverse entre las cunas. Naomi susurró la avis. Hudson comprobó el termómetro con manos temblorosas. La respiración de Arya finalmente se calmó. La fiebre bajó un poco. El llanto cesó. Era casi el amanecer cuando Hudson se hundió en el sillón de la habitación de los niños, con el pelo alborotado y la camisa arrugada. Naomi se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con los brazos aún rodeando suavemente a la niña más pequeña. Silencio entonces. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Hudson en voz baja. Ella levantó la vista. «¿Qué has estado haciendo esto sola?». Naomi dudó. «Nunca preguntaste», asintió él, con la mirada baja. «Lo sostienes como si fueran tuyos», dijo después de un momento. «No tengo ninguno propio», respondió ella, con la voz apenas audible. Pasó un instante.
Las palabras quedaron suspendidas. Allí, en carne viva, la observó. Esta mujer que no tenía riqueza ni poder, pero que cargaba con 5 vidas cada noche sin quejarse. No quería encariñarme, admitió Hudson. La mirada de Naomi se cruzó con la suya. Pero tú sí, dijo ella. Él asintió una vez. Creo que ya lo estaba haciendo. Naomi se levantó, sacudiéndose las rodillas. La luz debería volver pronto. Me quedaré con ellos hasta que vuelva. Hudson la miró. La miró de verdad. Vio algo feroz bajo la fatiga. No solo fuerza, sino amor. No deberías tener que hacerlo sola, dijo en voz baja. He estado haciendo muchas cosas sola, respondió ella. Hudson cogió una manta y la extendió sobre ella mientras se sentaba junto a la cuna. No le dio las gracias. No tenía por qué hacerlo. Por primera vez, no estaban en lados opuestos de una pared de cristal. Estaban juntos en esto. A la mañana siguiente, volvió la luz. La tormenta había pasado, pero algo más flotaba en el aire de la habitación. Algo más suave. Hudson se había quedado a pasar la noche, no en su cama king size, no en el ala oeste. Estudio, pero allí mismo, en el suelo, acurrucada bajo una manta de cachemira, con un ojo siempre fijo en las cunas. Naomi preparaba café en la cocina, con el uniforme aún húmedo de la noche anterior. No esperaba que bajara, pero lo hizo. La camisa arrugada, el pelo despeinado, sin acompañante, solo él. Parecía humano. Se quedaron en silencio un momento, mientras el vapor se elevaba entre ellos desde las tazas de cerámica. Entonces él hizo la pregunta que no se había atrevido a hacer hasta ahora. Naomi, ¿por qué sabes tanto de bebés? Ella dudó. Hudson vio el cambio en sus ojos. Un destello de vacilación. Dolor. Tuve un hijo, dijo finalmente. Las palabras salieron como el cristal. Hudson se enderezó un poco, sorprendida. Tragó saliva. Tenía 19 años. Se llamaba Maike. Solo vivió 7 meses. Una larga pausa. Tenía un defecto cardíaco. Los médicos lo pasaron por alto al principio. Para cuando lo detectaron, ya se estaba desvaneciendo. Hudson no dijo nada. Ninguna compasión, solo presencia. Naomi bajó la mirada. Yo solía dormirme con él sobre mi pecho, como anoche. Era la única forma en que podía dormir. Exhaló lentamente. Después de su muerte, ya no podía estar en el apartamento. Acepté el primer trabajo que pude. Limpiando casas, trabajando de noche. Cualquier cosa para no recordar. Hudson sintió un movimiento en lo profundo de su pecho. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Preguntó en voz baja. 13 años, dijo ella. Lo siento. Naomi lo miró. No tienes que serlo. No se lo digo a nadie. La mayoría de la gente solo ve a una criada que trabaja demasiado. Yo no, respondió Hudson. Inclinó la cabeza con una media sonrisa. No, veo a una mujer que salvó a mis hijos. Más tarde esa tarde, Hudson salió al pasillo frente a la habitación de los niños. Se quedó de pie junto a la pared, observando a Naomi a través de la puerta abierta. Ella sostenía a Tessa, meciéndola suavemente en el sillón, tarareando algo sin palabras, su voz apenas un susurro. Se giró para irse, entonces notó un papel doblado que sobresalía del desgastado bolso de cuero de Naomi junto a cambiador. Algo en él llamó su atención. Su mirada, no por curiosidad, más bien por instinto. Miró de nuevo a Naomi, luego de nuevo al papel. Era una carta de una trabajadora social. Ubicación denegada debido a la inestabilidad económica y un diagnóstico de trauma previo. La solicitud de acogida ha sido cerrada. Hudson parpadeó. Naomi había intentado adoptar recientemente. Había querido un hijo, todavía lo quería, y el sistema le dijo que no. Se le encogió el corazón. Había perdido su propio hijo. Se lo había dado todo a sus hijas, y aún así el mundo seguía viéndola como inferior. Dobló la carta con cuidado. La deslizó hacia atrás. No habló de ello, pero algo en su interior se abrió. Los siguientes días fueron diferentes. No de una manera que nadie pudiera medir, pero se podía sentir. Hudson aparecía cada mañana, cada noche, no con dinero, no con reglas, sino con presencia. Aprendió a sujetar los biberones en el ángulo correcto, a cambiar pañales sin que pareciera que estaba realizando una cirugía de corazón.
Leía los cuentos para dormir, tropezando con ellos, monótonos al principio, pero las niñas no parecían saber que él lo notaba. Notó la forma en que se sentaba con las piernas cruzadas sobre la alfombra de la habitación, preguntando en voz baja, ¿cuál es este? Notó cómo los bebés empezaban a reconocer su voz. Como Aria giraba la cabeza cada vez que lo oía hablar. Cada vez lo haces mejor, bromeó una noche, viéndolo mecer suavemente a Camille en sus brazos. No me trates con condescendencia, respondió secamente, pero su sonrisa lo delató. Esa noche, los bebés se durmieron antes de lo habitual. La casa estaba en silencio. Naomi salió a la pequeña terraza del jardín, junto al ala este. La luna derramaba una luz plateada sobre los setos. Se sentó en el banco, bebiéndote de una taza desportillada que se negaba a volver a colocar. Hudson se unió a ella. No pidió permiso, simplemente se sentó. Observaron cómo el viento agitaba los árboles. Y por una vez, el silencio no era pesado. Era cálido. ¿Sabes? Dijo, rompiendo la quietud. A Delilah le habrías gustado. Naomi se giró hacia él, sorprendida. Era ruidosa, añadió con una media sonrisa. Una risa fuerte, opiniones más fuertes. No le importaba lo que pensaran los demás. Ella, te han contratado como directora general de esta casa después de 5 minutos. Naomi se rió entre dientes. No sé nada de eso. Sí, dijo, una pausa. Me ablandó. Luego se fue y me endurecí. No sabía cómo sostener 5 bebés y un corazón roto al mismo tiempo. Naomi no habló, solo escuchó. Eso fue suficiente. La miró. Tenías razón, por cierto. ¿Sobre qué? Sí que me encariñé. Sonrió. Ya somos 2. A la mañana siguiente, algo cambió. Hudson llegó primero a la habitación del bebé. Preparó los biberones, alimentó a las niñas, cantó desafinando hasta que se rieron. Cuando Naomi entró, se detuvo a la puerta, en silencio, observándolo bailar torpemente con Tessa en brazos. La sorprendió observándolo. ¿Qué? Dijo él, haciéndose el interesante. Nada, dijo ella. Solo estoy orgullosa de ti. Arqueó una ceja. Estás orgullosa de mí. He visto a multimillonarios construir ciudades, dijo Naomi, acercándose. Pero nunca he visto a uno aprender a mecer a un bebé con dentición durmiendo 2 horas. Él rió entre dientes, entregándole un paño eructador. Se movían por la habitación como copilotos. No necesitaban instrucciones. No había miedo entre ellos. Si este es el tipo de amor en el que crees, el que es lento, silencioso y ganado con esfuerzo, suscríbete. No solo por la historia, sino por el sentimiento que llevas ahora mismo. Que te acompañe. Esa noche, mientras arropaban a las niñas, Naomi extendió la mano y le ajustó el cuello a Hudson. «¿Tienes saliva en la corbata?», bromeó. Él bajó la mirada y se rió. Era la primera vez que lo oía reír de verdad, y algo en ese sonido le escocía los ojos. No de tristeza, sino de la belleza de ver a un hombre volver a la vida. El problema empezó con un golpe en la puerta, no en la puerta del cuarto de los niños. Naomi acababa de bañar a las niñas cuando lo oyó. Fuerte, urgente. Se asomó a través de las cortinas. Una mujer con tacones, bolso de diseñador, pintalabios rojo. No la reconoció, pero Hudson sí. Verónica, pronunció el nombre como una maldición. Verónica entró sin invitación. Alta, rubia, fría. La agente de relaciones públicas que una vez manejó la imagen pública de Hudson después de la muerte de Delilah. La misma mujer que le susurraba al oído durante las conferencias de prensa y los funerales. Miró a su alrededor. Así que esta es tu nueva vida. Hudson no respondió. Naomi estaba en el pasillo, invisible de nuevo. Verónica sonrió con suficiencia. Te has vuelto completamente loca. ¿Lo sabías? Los inversores están haciendo preguntas. La junta directiva está nerviosa. Estás jugando a las casitas mientras tu imperio se tambalea. Es estable, murmuró Hudson. No desde mi punto de vista, espetó. Estás emocionalmente comprometida. Estás dejando que una criada haga de madre a tus hijos. Para. Su voz era tranquila pero cortante. Verónica se cruzó de brazos. Mira, lo entiendo. Es conveniente, cálida,
tal vez incluso te hace. Sentí algo de nuevo, pero cuando esto salió en la prensa, se inclinó. ¿De verdad crees que dejarán que tus hijas se queden bajo tu custodia cuando descubran que tu cuidadora de tiempo completo es una afligida empleada doméstica de Harlem con un diagnóstico de trauma? Naomi escuchó cada palabra. No se movió, no lloró, simplemente se volvió hacia la habitación de los niños. No esperó a que Hudson la defendiera. No lo necesitaba. Había escuchado lo que necesitaba escuchar. Cuando Hudson la encontró más tarde, estaba empacando. ¿A dónde vas?, preguntó presa de pánico. No lo sé, dijo ella en voz baja. Pero no puedo quedarme. Naomi, escucha. La escuché, susurró. Cada palabra. Ella no importa, dijo. Tú sí. Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Se le quebró la voz. Hudson dio un paso adelante. No quería empeorar las cosas. Naomi levantó la mano. Dejaste que me redujera a mi peor dolor. Y no dijiste ni una palabra. Silencio. ¿Crees que estoy haciendo esto por un trabajo? Dijo con lágrimas en los ojos. Esas chicas son mi latido. Pero no me quedaré donde soy un lastre. No lo eres, dijo él. Entonces demuéstralo, susurró ella. No con dinero, no con palabras, con la verdad. Él no pudo. No en ese momento. Porque una parte de él todavía vivía en el mundo que Verónica había construido, donde la imagen importaba más que la verdad, y una parte de él todavía tenía miedo. Entonces Noemí se fue. Ella no cerró la puerta de golpe. Ella no lloró delante de los bebés. Ella simplemente besó a cada uno de ellos, en silencio, uno por uno, y salió. Esa noche, Hudson se sentó solo en la guardería, rodeado de 5 milagros durmientes. Pero esta vez no había nadie que le mostrara qué hacer. Se quedó mirando la mecedora vacía, y por primera vez desde la muerte de Dalila, lloró. La guardería estaba demasiado silenciosa, el tipo de silencio que no parecía pacífico, simplemente vacío. Hudson estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando el cielo gris sobre Fosbridge Manor. Los bebés estaban dormidos, pero él no había dormido nada. Hacía 2 días que no oía la voz de Noemí. Nadie se rió en los pasillos. Nadie cantaba canciones de cuna desafinadas mientras doblaba pijamas. La nueva niñera que trajeron se mantuvo silenciosa. Clínica, el tipo de mujer que cronometra las tomas con un cronómetro y nunca sostuvo un bebé para consolarlo. Me sentí como en un hospital y no como en un hogar. Entró en la guardería y se sentó en la alfombra. Solo. No hay Noemí que lo guíe. No hay ningún mapa que indique qué hacer ahora. Él levantó a Aria con cuidado. Ella se quedó inquieta por un segundo y luego apoyó la cabeza en su hombro. Susurró suavemente. Ella solía abrazarte así, ¿no? El bebé arrulló. Cerró los ojos. Recordó la carta, la de la trabajadora social, la que decía que Naomi no calificaba para adoptar. Recordó sus ojos cuando dijo, «Son los latidos de mi corazón». Recordó cómo no dijo nada cuando Verónica la redujo a un archivo en un sistema que nunca vio su corazón. Hudson Vale había perdido a su esposa. Casi había perdido a sus hijas. Y ahora había perdido a Noemí. Y de alguna manera eso fue lo que más dolió. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Naomi estaba sentada sola en un apartamento tipo estudio apenas lo suficientemente grande para sus pensamientos. Ella todavía tenía en su bolso la manta de bebé que Aria siempre pateaba. Ella no había tenido el corazón para devolverlo. Pasó los dedos por el borde de la tela. Pensó en regresar, pero la voz en su cabeza susurró. Solo eres una ayuda. No perteneces a su mundo. La dejó hablar y no dijo nada. Ella negó con la cabeza y las lágrimas volvieron a brotar. Pero entonces recordó la expresión de su rostro cuando sostuvo al bebé por primera vez. La forma en que empezó a leer cuentos para dormir con manos temblorosas. La forma en que se presentó cambió. Él había crecido, y quizás simplemente aún no sabía cómo luchar por ella. Esa noche abrió su teléfono. Ella todavía tenía su número guardado bajo el nombre del señor Val. Su dedo flotaba sobre la pantalla. Ella escribió, «No quería irme así, pero tuve que hacerlo por mí». Luego lo borré y lo escribí nuevamente. «Las chicas tienen suerte de tenerte ahora. Solo no olvides tararear cuando lloren. Les gusta más el sonido que la canción». Ella volvió a flotar y luego presionó enviar.
De vuelta a la mansión, el teléfono de Hudson sonó. Él vio el nombre. Su corazón dio un vuelco en su pecho. Leyó el mensaje una vez y luego otro. Él se puso de pie, sin dudarlo. No sabía qué iba a decir, pero sabía que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Era poco antes del amanecer cuando Noemí oyó el golpe. 3 toques suaves. Ella no había pedido comida. No le había dicho a nadie dónde vivía, excepto que abrió la puerta. Hudson se quedó allí, sin traje, sin asistente, sin máscara, solo Hudson sosteniendo un pequeño calcetín rosa en su mano. La miró durante un largo momento antes de hablar. Ella empezó esto ayer. Creo que quería asegurarse de que te encontrara. Naomi lo miró fijamente, con los ojos ya llenos de lágrimas. No vine a convencerte, añadió. Vine porque tenías razón. No luché por ti. Dejé que alguien más definiera tu valor. No me defendí cuando era necesario. Ella no dijo nada. Simplemente dejó que el silencio respirara. No estoy acostumbrado a esto, dijo, pero quiero saber si aún me dejas. Abrió la puerta del todo. Él entró. De vuelta en Fosbridge Manor, los bebés acababan de despertar. Hudson entró primero en la guardería. Naomi lo siguió en silencio. Las niñas se iluminaron al verla. Brazos pequeños se extendieron. Las sonrisas florecieron. Incluso Aria soltó una risita. Naomi la levantó en brazos. Hola, nena, mamá. Naomi ha vuelto. Hudson estaba a su lado, observándolas con algo nuevo en los ojos. Ni miedo, ni pena, sino paz. Más tarde ese día, un juez de familia revisó los documentos en su escritorio. Arqueó una ceja. ¿Entonces quieres nombrarla cotutora? Hudson asintió. Sí, oficialmente. No es de sangre. Está mejor, dijo simplemente. Está en casa. Una semana después, volvió a reinar el silencio. La misma guardería, la misma lámpara. Pero esta vez, la luz no era intensa. Era cálida, dorada. Naomi yacía en el suelo. 5 chicas dormidas se acurrucaban contra ella como pétalos de flor. Y, como antes, Hudson estaba en la puerta observando. Pero esta vez, no se quedó paralizado. Caminó hacia adelante, se acostó a su lado y dejó la mano de su hija sobre su pecho. Naomi giró la cabeza hacia él. Sigo pensando que solo soy la criada, sonrió. Sigo pensando que solo soy el multimillonario. Ambas rieron suavemente para no despertar a las chicas. ¿Crees que el amor puede crecer en los lugares más inesperados, entre el dolor y el perdón, el silencio y el sacrificio? Si esta historia te conmovió, cuéntanoslo abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete.